Hoy vamos a estar hablando de tres cosas muy importantes. Vamos a estar hablando de qué es orar, qué beneficios tiene la oración en nuestra vida y cómo exactamente debemos orar. Con el paso de los años he tenido el privilegio de hablar de Dios a mucha gente. He tenido el privilegio de acercarme a la gente, ayudarlos en cualquier situación que se estén enfrentando. Y en esa conversación le he podido presentar a Dios. Y orar siempre es uno de los consejos que yo le doy a estas personas. Porque para mí orar es esencial, es una parte esencial de quiénes somos nosotros, de nuestro diario vivir. Pero para mi sorpresa, cada vez que yo le digo a la gente que deben de comenzar a orar, las respuestas de muchos son estas. Pero ¿cómo oro? Yo no sé orar. ¿Orar para qué? O piensan que orar solamente eso es para gente que va a la iglesia, gente religiosa. Y eso para mí fue muy sorpresivo entender de que para mí lo que es normal para mí a lo mejor no es muy normal para otras personas. Y por este motivo y por esta razón hoy les quiero hablar de qué es orar, qué beneficios tiene la oración para nuestras vidas y cómo exactamente debemos orar. Pero antes, déjame presentarme. Mi nombre es Keila y no es secreto que mi misión de vida se ha convertido en ayudar a la gente a salir de depresión, a sanar heridas, a encontrar nuestro propósito. Y espero que el episodio de hoy haga exactamente esto que te estoy diciendo. Y comenzamos contestando la pregunta, ¿qué es orar? Porque si yo te hago esta pregunta a ti, para muchas personas, mucha gente, orar simplemente es ir a la iglesia y repetir ciertas oraciones y no. Hoy quiero aclararte algunas dudas de lo que es orar. Te voy a dar primero mi definición de lo que es orar y lo que yo he aprendido y de esa relación que yo he logrado alcanzar con Dios. Para mí, orar es simplemente la manera de comunicación entre nosotros con Dios para decirle a Dios que tiene todo el permiso de intervenir en mi situación aquí en la tierra. Vuelvo y repito, para mí orar es simplemente una comunicación entre yo y Dios para yo darle ese permiso a Dios para que venga a intervenir aquí en mi situación en la tierra. Orar es una comunicación entre tú y Dios acerca de todo. La palabra dice que oremos a Dios por todo. La oración no cambia a Dios porque Dios te ama sobre todas las cosas. No hay nada que tú hagas que cambie a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más y no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame menos. Simplemente es nuestro Padre y Él nos ama. Cuando venimos a ver la oración no cambia a Dios. Tú no estás convenciendo a Dios que venga a ayudarte. No, Él quiere ayudarte. La oración te cambia a ti. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros oramos, nosotros estamos diciendo dos cosas. Primero, le estamos hablando a alguien, estamos nosotros convenciéndonos de que le estamos hablando a alguien que aunque no veamos con nuestros ojos físicos, sabemos que nos está escuchando. Y número dos, nos cambia a nosotros la oración porque estamos creyendo que eso que estamos orando, eso que estamos pidiendo, lo que estamos presentando en oración, ya está resuelto, ya Dios lo hizo por nosotros. Esas son las dos cosas que nosotros hacemos cuando oramos. Por lo tanto, la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Es como la historia que nos habla la Biblia. En la Biblia hay una historia que a mí me gustó mucho y me pareció bien interesante cuando la escuché por primera vez. Esta historia se encuentra en Lucas 18:41, que es la historia del ciego. El ciego le pregunta a Jesús, el ciego se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta al ciego, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús le preguntó al ciego. Ahora, yo te pregunto, ¿ustedes no creen que Jesús, el Hijo de Dios, no sabía todo lo que le pasaba en la vida del ciego? ¿Ustedes no piensan que Jesús sabía? Que esta pregunta me parece como que redundante. No, esta pregunta, sí, claro que parece redundante, pero Jesús, aunque él sabía todo, él necesitaba escucharlo del ciego. Al igual que cuando tú oras, Jesús él sabe lo que te pasa, pero él necesita escucharlo de ti. El ciego
cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le pudo haber contestado, bueno, Jesús, yo necesito un bastón para poder caminar. Él le pudo haber preguntado eso, pero Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él quiere saber en qué él te puede ayudar. El ciego le dijo, quiero recobrar la vista, y Jesús hizo exactamente eso. Jesús le dio la vista a ese ciego. Y esto es lo que pasa cuando nosotros oramos. Entre más tú oras, estás alimentando a tu mente de esperanza, de expectativas buenas y de expectativas de lo que tú esperas. Y la palabra dice que tus esperanzas, eso que tú estás esperando, eso por lo cual tú estás orando, esperando que sea hecho, no será cortado. Esta palabra lo dice en Proverbios 23:18, que tu esperanza no será cortada. Y no es que tengas que orar 1 hora, 2 horas, no es que tengas que estar 1 o 2 horas orando, es que durante todo el día debemos tener una constante comunicación con Dios. Y a lo mejor ya tú estás orando y ni cuenta te estás dando. Por ejemplo, cuando nos sentamos a comer, comenzamos a decir, Señor, gracias por los alimentos. Cuando te estás montando en el carro, Señor, llévame con bien. Eso es orar. Eso que tú sí estás orando. Número 2, otra pregunta que quiero contestar, la segunda pregunta. Ya hablamos de lo que es orar. Vamos a hablar ahora de cómo exactamente debemos orar. Hay 2 puntos que debemos saber a la hora de cómo exactamente debemos orar. Nosotros ya tenemos conocimiento que en Mateo 6, del versículo 9 al 13, y también en Lucas 11 habla de esto mismo, habla de la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo, cuando uno de los discípulos se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le empezó a decir el Padre Nuestro. Esta oración es la oración modelo. En otras palabras, es una oración que nos sirve de guía. Y no quiere decir que tengamos que repetir eso palabra por palabra exactamente lo que dice esa oración. Y no está mal hacerlo, pero esa oración es que va mucho más allá de lo que nosotros estamos leyendo. Y aunque esta oración modelo tiene tantas cosas por las que yo te puedo hablar hoy yo puedo hacer un video completo solamente del Padre Nuestro, porque es que esconde tantas claves para la vida de nosotros a la hora de orar. Pero hoy me quiero enfocar en una cosa. Y es que, y esta cosa que te voy a compartir ahora de esta oración modelo te va a ayudar muchísimo. El punto número 1 en cómo nosotros debemos orar está en esto que te voy a decir. La oración del Padre Nuestro comienza diciendo bien claro, Padre Nuestro. Lo primero que esta oración te dice es que reconozcas a Dios como nuestro Padre. O sea, automáticamente cuando tú dices Padre Nuestro, te estás poniendo en la posición de un hijo. Y Él quiere que le hablemos exactamente así, que le hablemos a Él como un hijo le habla a un padre. Cuando mis hijas me hablan a mí, normalmente ellas me hablan con confianza de que yo pueda ayudarla. Cuando tú le hablas a un padre, cuando nosotros vemos a Dios como un padre, le estamos viendo como nuestro proveedor, como nuestra protección, como alguien que te cuida. Esa es la intención de comenzar con Padre Nuestro, ponerte en la posición de un hijo, hablando con un padre, como alguien que le interesa tu bienestar. Padre en inglés, como muchos de nosotros sabemos, es father, que quiere decir source en inglés, que en español es fuente. Entonces, cuando nosotros le estamos orando al Padre, algo que tienes que entender es que cuando le estás hablando es que es nuestra fuente de todo, es nuestro protector, nuestro proveedor. Lo estás reconociendo a Él como tu Padre y automáticamente tú te estás poniendo en lugar de un hijo. Y el punto número 2 de cómo nosotros debemos orar, de una de las estrategias es que debemos orar con fe. Siempre debemos orar con fe, creyendo que eso que estamos hablando con Dios ya está resuelto. Se necesita orar con fe, y fe es nada más y nada menos que tener confianza en lo que esperamos. Hebreos 11:1 lo habla, es tener fe de lo que estamos esperando y tener certeza de lo que no vemos aún. En otras palabras, estamos confiando con certeza que ya pasó, aunque todavía no lo veamos. Esa oración que tú le estás presentando a Dios ya pasó, aunque todavía no lo veas. Eso es fe. Y esta historia yo te voy a contar una historia del poder de creer. O sea, cuando tú crees, solamente el tú creer eso que tú estás pidiéndole a Dios,
cambia la atmósfera, cambia la mente tuya y ya tú te hiciste de cuenta que esto que tú le estás pidiendo a Dios ya hecho está. Te voy a contar la historia de que se trata de unas personas que fueron sanas creyendo en un supuesto medicamento que usaron en ellos, pero en realidad no era un medicamento, era un placebo. Y como ustedes a lo mejor ya saben, que el tratamiento de placebo, que en inglés se dice placebo, no es un medicamento real, porque no tiene los ingredientes activos que el medicamento real o el tratamiento normal debería tener. Pero esto lo utiliza mucho la ciencia para cuando ellos están comparando un medicamento y a ver si funciona. Ellos toman grupos de personas y le dan el tratamiento de verdad a un grupo de personas y el tratamiento placebo, que es simplemente un tratamiento sin la droga o sin el ingrediente activo, y se lo dan a otro grupo de personas, pero no le dicen a ellos cuál es el tratamiento real. Cuando lo están aplicando esto a la gente se cree que le están dando el tratamiento. Ninguno de ellos reconoce si es placebo o el tratamiento original. Y lo hacen de esta manera para ellos investigar si en realidad el tratamiento que ellos crearon está funcionando. Pero cada vez que le van a dar el tratamiento, ya sea el tratamiento real o el placebo, le dicen, esto te va a hacer sentir mucho mejor. Solo espera unos días para que tú empieces a notar los cambios. Tú vas a poder notar la diferencia. Esto te va a sanar. Y ustedes se sorprenderán cuando ustedes leen en estudios científicos, hay muchísimos que dicen que enfermedades tales como la depresión, dolor, fatiga, incluso la enfermedad de Parkinson, son solo algunas de las enfermedades o condiciones que responden positivamente a los placebos. En otras palabras, se están curando con un tratamiento que no es real simplemente por el hecho de que creyeron. Ellos pudieron relacionar el hecho de que ellos creían que eso lo iba a ayudar y eso era lo que estaba ayudándolos a ellos a ser libres de la depresión. Fueron sanados de Parkinson y de muchas otras enfermedades. Y todo esto está en creer. Cuando nosotros estemos orando, ora creyendo que eso que tú estás deseando que pase, ya pasó. Es simplemente creer y esperarlo. Bueno, termino diciendo esto. En el tema de orar, hay muchísimas cosas más que podemos estar hablando hoy, que podemos aprender de este tema de la oración y de orar. Pero hoy solo quería compartir estos puntos primordiales que yo estoy segura que te van a ayudar a tu vida de oración. Espero que esto te haya bendecido y que tu oración nunca pare. Puedes obtener hoy tu copia de tu jornada fuera de la depresión, ahora disponible en inglés y en español en Amazon y en el website keilamvasquez.org.